Hoy estamos con una terapeuta sistémica, creo que lo he dicho bien, que vive en Berlín. Tiene un canal en YouTube que se llama el canal de Antiayuda, que os recomiendo vivamente porque es genial. Bueno, de hecho la conocí a través del canal y me gustó mucho. Y se llama Georgia. Así que tenemos hoy una invitada muy especial que hace su primera vez en el canal, Desencriptando, y que realmente estoy muy contento de tenerte aquí conmigo. Y con nosotros también, por los escuchantes, futuros escuchantes, porque ya sabéis que yo normalmente edito y luego lo lanzo. No es un directo esto, pero bueno, como si lo fuera. Y como si lo fuera, porque ya sabéis también los que me escucháis hace mucho tiempo que yo nunca retoco nada. Es tal como sale y nunca retoco nada, o sea que ni corto nada, ni edito nada en ese aspecto. Bien, pues nada, Georgia, yo una de las, claro, evidentemente el tema estrella que me gustaría tocar, básicamente porque te dedicas a ello, o sea, eres terapeuta y realmente, pues un poco, me llama mucho la atención la proliferación brutal que hay últimamente en la red, en YouTube concretamente, que es la red o el canal, o digamos la plataforma que yo más tengo estudiada y donde me desarrollo, me desenvuelvo. La proliferación brutal, como decía, de canales que se dedican a pseudoterapias o a analizar temas muy concretos, tipo, yo sé, canales de la psicopatía. Hay un tipo que además es un poco la estrella de todos ellos, que es un tal Iñaki Piñuel, que tiene, pues no sé, tropecientos mil vídeos hablando de la psicopatía. Luego tienes otros que si el no sé qué narcisista, otros que si el sexo, o que cómo conquistar mujeres, o al revés, o cómo conquistar a tu hombre, o bueno, en fin, todo este tipo de canales que a mí me llama la atención poderosamente y no sé si son realmente sanos, porque además tienen muchísimos seguidores y ves que son canales que triunfan, que realmente están muy altos en el ranking de los más vistos, etcétera. ¿Y qué nos dice de nuestra sociedad un poquito esto? ¿O que tú lo ves sano, no sano? No sé, me gustaría saber tu opinión. Vale. A ver, igual empiezo por el tema de... Porque ya existía, estos canales tienen un poco, para mí, van un poco en dirección a autoayuda, ¿no? Es como... O sea, ahí hay varias variables que me interesan. Por una parte está el tema de la autoayuda, que ya existía antes de existir YouTube en formato libro, ¿no? Y que yo ya, antes de existir YouTube, ya los veía con recelo estos libros, porque, bueno, en YouTube es que además, por lo que dices, se especializan en un tema y tratan un tema, pero lo que más me hace recelar de la utilidad, digamos, de estos vídeos o de estos libros de autoayuda, y por esto mi canal también, el nombre de mi canal, es que transmite la sensación de que todo fuera, de que se trata, de que todo es racional, ¿no? De que se trata de entender racionalmente cómo funciona una persona, los narcisistas, ¿no? Los psicópatas, o cuando se trata de conquistar o de ayudarme a mí para sentirme mejor, como que fuera simplemente algo que podemos aprender a hacer leyendo un manual. Y en Alemania hay un libro muy interesante de un psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama el psicólogo, pero el libro trata de que él empezó a leer muchos libros de autoayuda y a intentar seguir los consejos que daban, y cada vez estaba peor. Porque es eso, porque focalizan mucho en el aspecto de lo razonable y lo lógico, y como que una vez que te aprendes una serie de comportamientos y conductas pudieses cambiar. Y para mí ese aspecto es el más engañino, porque cambiar es muy difícil, cambiar algo. Y bueno, este sería un aspecto, ¿no? El de la autoayuda, como que viendo algo o leyendo algo pudiésemos cambiar nuestro comportamiento. Digo, esto no suele funcionar así, porque hay una parte muy automática y muy inconsciente y muy individual también. Digo, tenemos una parte general, pero también una parte muy personal de nuestras relaciones, y esto no lo pueden contemplar un canal genérico, no se puede, porque es muy individual. Y luego están los temas, ¿no? Luego está el otro aspecto que tú preguntabas, si es sano o no es sano, y qué dice de nuestra sociedad, ¿no?
Y lo que me parece que dice, o sea, una de las cosas que dicen, por ejemplo, la proliferación de vídeos como que son los que más yo diría que hay, como narcisismo o psicopatía, es como aprende a protegerte del mal, ¿no? De las personas malas. Aprende a reconocerlas y entonces podrás protegerte de estas personas. Y, y lo que decías tú, como hay miles de vídeos y la gente se hace adicta a un tema, ¿no? Y es como una obsesión y va viendo narcisistas y psicópatas por todas partes, pero al final la única protección, o sea, lo que hacen estos vídeos es que te aumentan la percepción, pero no te pueden dar consejos para protegerte, pero realmente el aplicar esos consejos a la realidad, eso es lo complicado. Digo, eso es lo que requiere ayuda, normalmente ayuda terapéutica, porque ahí te enfrentas a tus miedos, te enfrentas a la persona poderosa que tienes delante, supuestamente, si se trata de un psicópata o de un narcisista, y ese paso realmente luego no se da, me parece a mí. O sea, es como la persona se queda enganchada al reconocimiento, a la percepción, a saber, ah, vale, no me va a pasar esto porque los voy a reconocer, pero la única estrategia realmente funcional que dan es huye, huye, cuando veas a alguien así, huye. Y bueno, esto es huir, no puede ser la estrategia para afrontar los problemas, pero creo que por ahí va un poco nuestra sociedad, que está como hiperinformada, pero incapaz de afrontar la realidad, ¿no? Incapaz de afrontar los problemas y que se protege con más conocimiento y con más escapatoria. Y, y también la ilusión en estos vídeos del narcisismo o psicopatía en concreto, de que el mal estuviera fuera, ¿no? De que el mal es algo que está ahí fuera, pero además que está, y aquí ya pasaríamos al tema del mal siempre está, es una cuestión que divide también, ¿no? a la sociedad. El mal siempre está alrededor nuestro, o los hombres, o las personas, pero entre nosotros y fuera. Y ese aspecto de que divide y que nunca se habla, por ejemplo, de la psicopatía aplicada al plano del poder, ¿no? Por ejemplo, digo, muchos de los vídeos estos de narcisismo, psicopatía, si los aplicásemos a cómo funciona una sociedad, veríamos que de arriba nos vienen este tipo de comportamientos, ¿no? Pero siempre nos hacen ver como protégete de tus semejantes de alguna manera. Sí, sí, es cierto. O sea, yo he ido apuntando varias cositas de lo que has ido diciendo y hay cosas que me llaman poderosamente la atención y sí que me gustaría ampliar un poquito algunos puntos. El último punto que has dejado caer, de todas formas, sí, yo creo que también eso es que, claro, como tantas modas vienen de Norteamérica normalmente siempre, o del mundo anglosajón, y yo me he dado cuenta con el tiempo y con la experiencia y con los viajes y tal, y hablando con gente, ¿no? Que el mundo anglosajón es muy sobre todo en Norteamérica, evidentemente, ¿no? Que es el país de los pioneros, etcétera, se han tenido que digamos, construir ellos mismos o reconstruir, etcétera. Y hay mucha esa manía de protegerse, sí, ¿no? La obsesión por la protección, ¿no? Me tengo que proteger, ¿no? Eso es como una mentalidad muy liberal, ¿no? Si lo trasladamos un poquito a lo político, ¿no? Es como muy de ultraliberal, ¿no? O sea, yo tengo mi rancho y me tengo que proteger con armas y eso lo trasladas a la psique y yo me imagino que funcionan un poco igual, ¿no? Los del siglo XXI, ¿no? A lo mejor ya no hay tanto rancho ni que defender. Pero el mensaje es hobbesiano, se diría como homo homini lupus, ¿no? Es como el hombre es un lobo para el hombre, ese es el mensaje. Para el hombre, ¿no? Claro. Y entonces el mal está entre nosotros, ¿no? Tenemos que protegernos, pero en nuestra esfera, entre nosotros. Claro. No del poder, por ejemplo, ¿no? Sino entre nosotros. Digo, además, el otro siempre es un potencial enemigo, sí. Es como... O competidor, o enemigo, competidor, etcétera, ¿no? Nunca lo enfocan de primeras como un posible colaborador, una persona con la que te puedes a lo mejor respaldar, ¿no? Sino más bien eso, cuidado, protégete, claro, protégete, ¿no? Protégete de lo que puede venir. Claro.
Y luego, entonces, claro, está muy bien también la analogía es que yo como soy de los años también 90 y 80, cuando empezaba a tener conciencia, me refiero, claro, soy de más atrás, pero era un niño. En los libros de autoayuda y todo esto, la verdad es que fue de las primeras, bueno, es que ya te puedes imaginar, de las primeras lecturas que uno cae, ¿no? Cuando eres jovencito, que te buscas, ¿no? Que buscas tu yo, que buscas autoafirmarte, no sabes quién eres. Entonces, estos líos de 16, 17, 18, 19 años, ¿no? Pues claro, los libros de autoayuda son de las primeras cosas que caen en tus manos, ¿no? Y te intentas buscar por ahí. Y luego también, recuerdo también vagamente, se me ha escapado ahora, en los libros de autoayuda ya había otra cosa, pero bueno, es igual, ya me saldrá. Y el caso es que, digamos, eso, total, para decir que era en formato libro, y me lo has recordado, ya ni me acordaba de que era en formato libro antes, y es verdad, y antes había miles de libros de autoayuda, un montón, bueno, y todavía los hay por ahí pululando, pero, y se hacen, pero es verdad que YouTube, digamos, y plataformas similares, ha venido un poco a reemplazar el libro de autoayuda. Claro, y a potenciarlo y a especializarlo, ¿no? A dividirlo en temas y clarísimamente el narcisismo es el tema del momento, ¿no? Es como la palabra narcisista es como una palabra que hace pocos años ni se usaba. Que ese es otro aspecto, la patologización de la sociedad, ¿no? Como que los conceptos psiquiátricos aplicados a el otro, ¿no? Todo es patológico, todo es narcisista, todo es déficit de atención, todo etiquetar, ¿no? Claro. Sí, etiquetar además con etiquetas psiquiátricas, digo, que es un doble... Claro, es como, no solo es una palabra, además es una etiqueta que tiene una connotación, la connotación de enfermedad, ¿no? De locura. Claro. Sí, es como que atacan la psique, ¿no? O sea, que van directo al cerebro de la persona, ¿no? Todas esas etiquetas van directamente a que tú te creas o puedas llegar a creerte que te pasa algo, ¿no? Y que por lo tanto tienes que hacer una serie de acciones que muchas veces, desgraciadamente, es lo que te comentaba también en privado el otro día, acaban en fármacos, no nos engañemos. Acaban el psiquiatra y un psiquiatra recetando de fármacos, etcétera, y la gente enganchándose a los fármacos. O sea, que yo creo que también detrás de todo esto probablemente haya también la potente industria farmacéutica que esté detrás de todo esto, ¿no? No solo, pero probablemente estén detrás de todo esto. Y hay un negocio millonario ahí, me imagino. Sí, claro. Ahí con otros trastornos que también están en boga, como el déficit de atención. Pero en el caso del narcisismo y la psicopatía, por ejemplo, yo creo que tienen más bien una función jovesiana, es que creo que no se puede decir mejor, es como advertirte del otro y del mal, y de que huyas. A lo liberal y ultraliberal y todo el tema este, sí, ahí veo más bien por ahí. Porque ese es un trastorno que no se medicaliza, ¿no? El narcisismo es como que no es, además, no es curable ni siquiera, ¿no? Es casi un poco, cuando se habla de narcisismo en redes se suele hablar del narcisismo en dirección a la psicopatía, ¿no? El narcisismo perverso es del que más se habla. Porque el narcisismo es un narcisismo también estar obsesionado con los vídeos de narcisismo. Digo, al final, quedarte, esa obsesión por la autoprotección es narcisista. Lo que pasa es que no es el clásico narcisismo que haces daño a alguien, pero está girando todo alrededor de tu protección al final, ¿no? Es como... Y es una adicción también. Es como estos vídeos, y por eso hay canales que se dedican solo a hablar de un tema, generan adicción, porque precisamente, como no aprendes realmente, o sea, en la vida real, o sea, en el mundo de las palabras y de la mente, tú crees que estás aprendiendo algo y lo estás aprendiendo, pero únicamente en el mundo de la mente, no en el mundo real. Y como realmente no cambias nada, te enganchas a los vídeos, porque te da la sensación que estás haciendo algo para protegerte. Es como, y además, en el ámbito de... Yo soy también neuropsicóloga, mi primera profesión fue neuropsicología, y la percepción y la reacción están muy unidos. Cuando tú no tienes herramientas, o sea, no puedes reaccionar porque no sabes cómo, porque no te atreves, porque tienes miedos, una de las estrategias es aumentar la percepción. Y esto es lo que haces preparándote, es como prepararte y que no se te escape nada, porque como estás indefenso y no sabes, no tienes otras armas, por lo menos no se te va a escapar ningún rasgo de ningún narcisista. Y ahí te quedas. Digo,
esta es una de mis críticas, ¿no? Que te quedas ahí enganchado siempre puedo saber un aspecto más y que juzgar a través de este prisma a la persona de la que, o sea, los que sospecho que podrían ser narcisistas, cuando no se extiende a todo el mundo, ¿no? Cuando no se extiende, se convierte ya en una paranoia de ver narcisistas por todas partes. Correcto. Sí. Y luego hay otra palabra también que me ha llamado la atención y que me ha gustado, y creo que lo podemos ampliar. Es que cuando has dicho que, claro, y también juegan mucho toda esta gente con el tema de que el mal siempre está afuera, ¿no? Es como que nunca queremos admitir, y tú me corriges si digo tonterías, evidentemente, ¿no? Pero yo soy de la opinión, por ejemplo, que la gente, por falta de valentía a veces y por falta de introspección, etcétera, a veces, muchas veces uno no quiere reconocer que el mal no está tan lejos de ti. De hecho, yo pienso que todas las personas, por nuestra propia naturaleza y por las circunstancias, por mil cosas, nadie está exento de cometer un acto malvado o egoísta o maligno, o etcétera. Y a lo largo de una vida, de una larga vida, nadie yo creo que está al abrigo de poder cometer un error en ese aspecto o una maldad, la que sea, ¿no? Y esto como que cuesta mucho de reconocerlo, ¿no? Como que la gente lo quiere tener como un poco como la muerte, ¿no? Como algo siempre que está lejos, ¿no? Que esto no me puede pasar a mí, o sea, eso es una cosa que pasa a otros siempre, ¿no? Y con el mal yo lo veo, o sea, hay como un miedo a reconocer, o sea, siempre cuando la gente habla de un suceso, de algo, ¿no? Siempre es como, lo veo que lo hablan como algo muy, muy lejano, muy alejado de ellos, ¿no? Como algo que, y yo, no sé si por instinto o por lo que sea, yo siempre he pensado que hay que estar más, o sea, que la actitud más alerta precisamente sería la de admitir que tú como persona humana también puedes caer en ello, también puede pasar, ¿no? Te puede ocurrir. Entonces, hay que ser más humilde por una parte, yo creo, y por otra parte, más atento, pero en el sentido de decir, no es una cosa que está tan lejos de mí, yo también puedo caer en esto, o puedo tener una actitud malvada o una reacción malvada, ¿no? Es que has dicho una cosa que es muy real, y es que por cobardía se puede hacer mucho daño. De hecho, muchas veces por cobardía se hace daño. No, digo, yo además estoy últimamente, esta semana, justamente en Alemania, en una revista de filosofía a la que estoy abonada, que creo que existe en español también, desde hace poco, pero el tema era, existe el mal, el bien y el mal, ¿no? Y yo llego a la conclusión de que este maniqueísmo del bien y el mal, de que nos está confundiendo un poco, porque lo que yo sí que creo que existe es el poder. Y de eso no se habla mucho. No es el mal, digo, obviamente el mal, todos podemos hacer daño y muchas veces hacemos daño por cobardía o, por ejemplo, por ejemplo, el ghosting, que es, ¿sabes lo que es ghosting, no? Lo de que se hacen las aplicaciones, que ahora la gente busca pareja a través de aplicaciones y hay una costumbre que en la consulta es un tema que aparece mucho, es que cuando a alguien le deja de interesar el otro, deja de contestarle. Y esto genera un sufrimiento en el otro que no sabe qué pasa porque le han dejado de contestar y ha desaparecido la persona. Y ahí no hay una intención de hacer mal realmente, hay una intención de es cómodo, digo, este ghosting se puede hacer y quedas impune porque nadie te va a decir nada, pero generas muchísimo sufrimiento en el otro y en realidad te da igual, ¿no? Igual ni lo piensas. Digo, y ahí estás haciendo mal sin que haya una intención de hacer mal, ¿no? Digo, la intención de hacer mal también existe, ¿no? Digo, existe gente que por sus circunstancias se protegen haciendo daño, ¿no? Eso sí que existe, pero yo casi diría que es más a nivel entre personas, es más anecdótico. No hay tanta gente que haga daño intencionadamente, sino que lo que abunda es gente que hace daño por cobardía, por no pensar, por falta de empatía, por eso hace mucho más daño. Lo de huir de una relación también puede hacer mucho daño, ¿no? Si tú vas sospechando que el otro
puedes ser narcisista y te puede hacer daño y huyes, digo, eso puede hacerle al otro daño también y ahí no hay ningún mal. Y yo creo que con este tema del bien y el mal, que muchas veces que sí se trata y que nos hace pensar, obviamente todos tenemos la facultad de ser buenos o malos, pero para mí el tema interesante más que el bien y el mal es el poder. El poder y el contrapuesto el impotente, ¿no? Es como, porque ahí realmente es donde hay impunidad. Digo, el que tiene poder y ejerce poder, y por ahí va el mal también, el tema del mal. El que tiene poder y ejerce poder sobre otro, casi es una pregunta antropológica, es que le da igual el otro, en realidad. Es como lo que le importa es su poder y aumentar su poder, ¿no? Y si seguimos ahí ya llegamos al tema de la sociedad, ¿no? ¿Dónde está el poder y cuánto le importan al poder las personas y qué estrategias utiliza el poder, sea una persona o sea una estructura o una institución o un Estado o lo que sea, para mantenerse en el poder? Y esto creo yo que es el mal. Esto que lo veo muy relacionado con el poder, de hecho directamente relacionado con el poder. El otro es el mal desde la impotencia o desde la cobardía o sea, el hacer el mal, pero el mal intencional o el mal indiferente, digamos que para mí tiene una relación directa con el poder. Y curiosamente de este tema no hay tantos vídeos, ¿no? Como... Es verdad, es cierto. Y luego también hay una cosa que me ha llamado la atención cuando has dicho, por ejemplo, vuelvo para atrás ahora, un poquito de atrás y retomaremos cosas probablemente. Cambiar es difícil, ¿no? Decías, cambiar es difícil, es mucho más difícil de lo que la gente se cree, ¿no? Y a mí me gustaría ampliar, cambiar cosas del carácter, me imagino que dices, ¿no? O que quieres transmitir. Y luego, claro, cambiar es difícil, pero ¿por qué? ¿Porque hay una falta de conciencia de uno mismo? ¿O porque no se profundiza en la autopercepción que tú tienes de ti mismo, en la conciencia profunda que puedas tener de ti? Y por lo tanto, porque hay mucha inconsciencia, o bien, digamos, es difícil porque de verdad es difícil porque justamente hacemos o cometemos o, digamos, funcionamos de una forma mucho más inconsciente de lo que creemos, es decir, de una forma mucho más automática, es decir, automatismos, costumbres adquiridas, etcétera, etcétera, que hacen que, digamos, funcionemos muy con el piloto automático, más que el piloto automático igual tiene que ver con la inconsciencia también. Claro, es que no sé qué graduaciones ahí utilizar, porque claro, está la inconsciente del inconsciente, del tipo inconsciente, es decir, yo me emborracho y conduzco un coche. Bueno, es un acto de inconsciente, de estúpido, ¿no? Del que no piensa en los demás o en el daño que puede hacer, tal. Un acto completamente inconsciente, ¿vale? Pero claro, esta persona que hace ese acto inconsciente y que lo repite fin de semana tras fin de semana, o casi todos, lo hace porque hay una inconsciencia estructural, es decir, que no hay manera de que nunca tome conciencia de sí mismo, por lo tanto no toma conciencia de la realidad que le rodea, de los demás, de la gravedad de sus actos, etc. O realmente es porque justamente hay unas costumbres, unos automatismos adquiridos, el alcohol y a lo mejor estupefacientes y tal, lo pueden también agravar o ahondar. O sea, ¿me entiendes? O sea, lo veo tan multinivel todo esto que no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Es como muy... Empezamos por la... ¿Dónde está el huevo, no? O sea, la gallina y el huevo. Es un poco un problema... ¿Dónde empieza la inconsciencia? ¿Dónde acaba? Hay personas más conscientes y otras más inconscientes per naturaleza. ¿Va ligado con la inteligencia intrínseca de la persona o no va ligado con la inteligencia? En fin, no sé si quizás son demasiado, perdona, pero es que yo soy una persona muy así, pero son muchas preguntas, pero igual volvemos empezamos para ver si sí. cuánto se puede responder, pero con la pregunta de por qué cambiar es difícil, ¿no? Exacto. Al final de alguna, es el origen. Empezamos de por qué cambiar es difícil. Digo, cambiar es difícil porque, que lo has medio contestado tú ya, porque lo que hace el cerebro o sea, cuando nacemos y vamos socializando y vamos aprendiendo nuestras costumbres, que son nuestro carácter, nuestro ambiente nos va formando y vamos desarrollando maneras de adaptarnos al entorno, al primer entorno que es la familia, ¿no? Y eso
y eso lo hace el cerebro para ahorrar energía, se va automatizando. O sea, nuestros patrones de conducta, el cerebro cuando se repiten lo suficiente, como el lenguaje también funciona así, los automatiza para ahorrar energía. Y el acto de automatizar estos procesos los hace inconscientes. Entonces uno no tiene que estar pensando en las palabras que utiliza, ni tiene que estar pensando en cómo andar, pero en algún momento lo tuvo que pensar, lo tuvo que hacer, ¿no? Entonces se automatizó y dentro de esas automatizaciones hay adaptaciones, depende del contexto en el que te hayas criado, ¿no? Te puedes criar en un contexto muy amable y en el que aprendes, te desarrolles como una persona pues sin grandes cambios de humor, con buenas estrategias para afrontar tu vida, con cariño, que hace que te fíes de los demás, o puedes estar en una atmósfera donde tienes que estar alerta porque todo lo que te vienen son golpes o incoherencias. Eso es lo que la terapia sistémica tiene en cuenta, y en estos libros de autoayuda se obvia. Es como todo fuese general, ¿no? Todo el mundo funcionamos de la misma manera y es lo mismo ser positivo para una persona que ha vivido en un entorno positivo que una que ha vivido creciendo a base de golpes, por ejemplo. Digo, no es lo mismo, esto es totalmente distinto. Y es que además una persona que ha vivido teniendo que esquivar golpes no es adaptativo, y su cuerpo lo sabe, ser positivo, porque entonces está en peligro, ¿entiendes? Entonces ahí hay una resistencia para el cambio, porque mal que bien, lo que has hecho te ha llevado hasta el punto en el que estás, o sea, te ha hecho sobrevivir. Y nosotros funcionamos por supervivencia, digo, al final no es todo esto de el bienestar todo eso es social impuesto y es un poco una ilusión, digo, la meta de la persona, la primera meta es sobrevivir, y todos hemos sobrevivido con nuestra forma de ser. Entonces, esa forma de ser, primero, está automatizada, con lo cual es inconsciente, y la tienes que volver a hacer consciente a través de la reflexión cuando quieres cambiar algo que estás viendo que ya no te funciona, porque te funcionó en tu ambiente, en el primero donde te formaste, pero luego no funciona en el resto. Entonces, cuando chocas con eso, pues hay gente que entonces va a terapia para intentar cambiar eso, y eso es como aprender un nuevo idioma. Pero sobre uno ya aprendido, que es doble faena, ¿no? Es como, tienes que aprender como, has aprendido a bailar tango, por ejemplo, o un baile mal, y tienes que aprender a bailar mejor. Y entonces hay rasgos de ese primer aprendizaje que tienen una inercia y tienden a mantenerse. Y entonces es como necesitas mucha repetición para volver a reaprender una nueva manera de interactuar en según qué situaciones. Y esto es lo que se hace en terapia, y por eso digo yo que es tan difícil hacer esto con un libro de autoayuda, que además son muy genéricos, ¿no? Y luego está el tema, digo, esto sería, no sé si responde a tu pregunta, digo, y luego con el hecho de cambiar, es que la gente solo cambia en realidad cuando lo necesita. Digo, solo cambias cuando chocas con algo que no funciona. Es como, mientras tú puedes funcionar en el mundo y te van saliendo las cosas, no vas a cambiar algo que para cambiarlo tienes que reflexionar sobre ello, replantearte por qué haces esto, igual recordar experiencias dolorosas. Eso solo lo haces cuando tienes que. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto de una persona que conduce borracha, si un día tiene un accidente y atropella a alguien, probablemente eso ya no lo vuelva a hacer, porque tendrá una consecuencia, y esa consecuencia le hará darse cuenta. Pero mientras le funcione, es que le funciona. Es que el mensaje que recibes es que esto está bien. Porque aunque yo sepa racionalmente que está mal, lo racional siempre es menos potente que lo real, lo que está en interacción con el mundo. El resultado, ¿no? El resultado que le da es que al final la llega realidad. a su casa, ¿no? Al Claro. final llega a su casa el tipo y dice, pues mira... Nunca me ha pasado nada, nunca he tenido un accidente. Es que es verdad, es que la experiencia suya es que nunca ha tenido un accidente. No. En el momento que lo tiene, y si es grave, pues eso es como el shock que te hace decir, pues igual sí que tengo que ver si cambio algo. Y luego a la hora, con el tema de cambiar también, es difícil por la confusión que hay. Digo, aquí Internet lo ha llevado al extremo. Es como
la gente está muy perdida, cada vez más perdida porque está sobreinformada y confusa con tanta información. Y por ejemplo, también hay mensajes como tópicos mensajes psicológicos falsos, como por ejemplo que el perdón es lo que te hace estar bien, y eso vuelvo a decirte que el perdón, cuando alguien te pide perdón por algo que ha hecho, habláis de, tú le perdonas, si te parece que hay que perdonarle, y luego la otra persona se compromete a no volver a hacer eso, obviamente eso sienta bien y eso te hace relajarte y volver a poder tener una relación buena con esa persona. Pero el perdón que se predica a veces en internet, no en vídeos de estos de cómo sentirte mejor, es un perdón que tú haces solo, es un perdón que es un manto sobre el pasado, no es un perdón. Es como tapemos todo, perdona a todo el mundo la alfombra, ¿no? y aquí no ha pasado nada y tú te vas a sentir mejor. Y eso no funciona, y el que lo haya intentado hacer verá que lo tiene que estar haciendo constantemente, pero si lo tienes que estar haciendo constantemente, tienes que preguntarte que quizás es que no funciona. Y además genera culpa porque es como, joder, yo no puedo perdonar, soy un rencoroso o soy una mala persona porque no soy capaz de perdonar lo que me han hecho. Pero te han pedido perdón, a empezar. Es como, perdonar es un acto intersubjetivo y la intersubjetividad se está perdiendo. Eso es uno de los grandes, es como, la gente está consigo misma, está narcisista, pero en el sentido más básico de la palabra, solo consigo misma. Digo, en ese sentido sí que hay una proliferación de narcisistas. Claro. Y Es como también nos podría valer para ese narcisismo de baja intensidad el egocentrismo, ¿no? Se promociona es el que es eso. egocentrismo. Es que siempre hemos hablado de personas egoístas o egocéntricas y ahora se les llama narcisistas, pero o psicópatas, ¿no? Es como narcisistas perversos, digo. Pero el narcisismo en sí no es algo negativo. El narcisismo es la tendencia que tienen los niños a verlo todo desde su punto de vista y a juzgarlo todo desde su punto de vista. Conforme vas creciendo y vas viendo que el otro también existe, que tiene necesidades, empiezas a tener que empatizar con el otro. Te digo, tener que empatizar porque si no tienes que empatizar, no desarrollas la empatía. Estas son capacidades, las capacidades sociales, nacemos con la potencialidad, pero nos hace falta lo social para desarrollarlas. Si no, no se desarrollan. Digo, eso está más que estudiado en experimentos de psicología de hace muchos años. Digo, si un niño no socializa, no va a desarrollar sus capacidades sociales que solo tienen potencia. Uh-huh. Digo, y eso es esa parte es la que veo yo que se olvida bastante, la parte de que necesitamos al otro, ¿no? De que todo tiene que pasar, que el perdón no lo puedo hacer yo solo. Por ejemplo, otro mensaje que genera confusión es la positividad, no hay que ser positivos. Digo, ese es otro tema que genera mucha culpa y mucho malestar extra. Sí, sí, Como sí, sí. no puedo ser positivo, debería de ver la parte positiva y te están pasando calamidad tras otra y tú pensando que tienes que ser positivo porque es el mensaje que se lanza, ¿no? Desde estas Es que plataformas. sobre ese tema hubo un libro que hizo muchísimo daño hace 14, 15 años, yo diría, 12, el no sé qué del secreto se llamaba, o no sé qué del secreto, no sé qué, una cosa así que tuvo un boom mundial brutal. Uh-huh. Y aquí en España hubo amigos míos que se lo compraron bueno, un momento tuve que parar un poco a un amigo en concreto que es bastante adicto a meterse en líos de estos, que le he tenido que sacar 3 o 4 veces incluso de una secta, de una casi secta. A cada vez que lo pierdo un poco de vista se me lía, o sea, lo tengo que venir a recuperar siempre. Y me acuerdo que se metió en eso del secreto y es que transformaba a la gente de una manera, o sea, se culpaban de todo lo que funcionaba mal en su vida, porque decían que sí, claro, si tú no piensas positivo todo el rato, pues claro que te pasan cosas malas. Tú tienes que visualizar las cosas, positivismo, no sé qué. Ser positivo. Pero digo, yo le cogí un día y le dije, pero a ver, chico, que no es que todo eso es una comedura de olla, que cómo que va, pues, o sea, a ver, vamos a ver. Y le puse ese ejemplo y yo creo que le abrí los ojos con el ejemplo este. Vamos a ver, un bebé de 6 meses, pilla cáncer. ¿Qué narices me tiene, o sea, qué narices ha hecho de mal ese niño para pillar cáncer con 6 meses? A ver, explícamelo. ¿Qué positivismo ni qué leche? Si todavía no tiene ni ego, no sabe ni lo que es el yo, no tiene concepto ni del yo y ya está enfermo.
a ver, ¿de qué narices me hablas? Porque hasta el cáncer decían que era un fallo tuyo de no pensar positivo en tu vida. Entonces, por eso generabas cáncer en tu cuerpo. ¿Qué locura es esta? Pero vamos a ver, ¿sabes? O sea, que puede llegar a ser hasta peligroso. Entonces, es dañino, la positividad es dañina, y también has dicho, y genera culpa, y esto no es, o sea, y esto no es inocente, digo, todo esto no es inocente, digo, no es que haya una instancia, digamos, organizadora que diga hay que hacer vídeos de narcisismo, pero no es inocente porque, si te fijas, toda la sociedad funciona gracias a la culpa del individuo. Digo, es necesario que el individuo se sienta culpable, se sienta insignificante, ¿no? Que todo va relacionado, y que trague, digamos, la culpa, y que no la vea fuera, digamos, en el sistema en el que vive, que en todo caso que la vea en sus compatriotas, pero no fuera. Entonces, cada época tiene su manera de generar culpa, ¿no? Nosotros tendemos a relacionar, o sea, nuestra generación tiende a pensar que la culpa es católica. No, la culpa no es católica, la culpa es antropológica, solo que el catolicismo la aprovechó como la aprovecha la medicina, como la aprovecha la política, como la aprovecha la psiquiatría, como la aprovecha siempre el poder. Siempre el poder aprovecha la culpa en la víctima, digamos, en el impotente, por no llamarlo víctima. Siempre es la culpa. Y la positividad es una manera de decirte, no, tú estás equivocado, así que empieza a hacer tus cambios mentales, porque el problema de que tu vida vaya mal eres tú, y el poder está en ti, y solamente tienes que pensar en positivo. Y aquí el error, y ahí vuelve lo de la autoayuda, el error es pensar que fuese algo racional, que tú puedes pensar en positivo y sentirte bien. Eso a lo mejor lo puedes hacer un día. Entonces dices, pues sí que funciona. No, te funciona un día, porque lo que el cuerpo clama por coherencia, no por positividad, porque es lo que te salva. Tú tienes que ser capaz de ver la realidad, lo que te está pasando, lo que te viene. Es como, si estás en la selva, tienes que ser capaz de ver que te atacan, y a nivel social te atacan. Es que esto quiere decir todo está en ti, ¿no? Como todas estas teorías del ego, que todo, la realidad neutral, ¿no? Y el problema lo tienes tú, y la realidad neutral no es neutral. La realidad es como, solo tienes que ir a una entrevista de trabajo, tienes que ir al colegio, es como, no es neutral. Realmente la sociedad tiene esta parte cruel también, y hay que ser capaz de proteger, hay que desarrollar la capacidad de protegerse también, ¿no? Claro, claro, evidentemente, no, eso está clarísimo. Sí, todo esto yo creo que tiene al final se enlaza muy bien con lo que tú has dicho 2 o 3 veces, y me parece que sí, que van por ahí los tiros, que todo eso enlaza en que al final son estrategias de los que están en la cúpula de la sociedad, los que tienen poder, de alguna forma o de otra, los que manejan un poder. Evidentemente el poder está relacionado con tener dinero, básicamente en una sociedad occidental y de corte liberal, ultraliberal, digamos, capitalista, etcétera. Está claro que el poder es lo que realmente, digamos, hace que tú quieras manejar a lo que es la masa, a lo que tú consideras la masa, para tenerla pues como masa, y que no se te revolucione demasiado, que no te pidan demasiadas cosas, y que se espabilen, sobre todo, ¿no? Que se espabilen, que tengan eso, mucho peso, mucha culpa, y que tú los puedas manejar por ahí como te dé la gana, ¿no? Claro. Sí que es verdad que evidentemente ahí no hay que caer tampoco en la conspiración, porque ya os veo venir a muchos conspiranoicos que hay por ahí, que ya van a empezar con el judío con la nariz ganchuda que está ahí manejando el mundo, o cada uno con sus fobias y con sus historias, ¿no? No estamos hablando de que hay un grupo de conspiracionistas mundiales, tal, no van por ahí los tiros. Van que es una cosa vieja como el mundo, ¿no? Que yo creo que es lo que tú también creo que vas por ahí, de que al final tú establezcas la sociedad que quieras. Mira, mañana podemos vivir en la Luna. Hemos inventado la tecnología de vivir en la Luna y mandamos unos colonos para allá. Todos iguales, todos rasos. Son todos soldados rasos, colonos, por lo mismo. Igual que cuando empezaron en Estados Unidos, probablemente eran todos más o menos lo mismo. Bueno, pues al final, no te preocupes, que 100 años después vuelve a la Luna y verás cómo hay una jerarquía, está todo súper estratificado y tal y cual. Porque de forma automática, pues al final, bueno, somos animales que necesitamos una jerarquía, necesitamos una especie de jerarquía para funcionar más o menos de forma, digamos, coordinada, y esas jerarquías
creo yo, que generan esa forma psicopática de ver el mundo, en el cual, pues, de todo es una cuestión de poder, conservarlo tú, el que lo tiene, imponérselo al que no lo tiene, y al final, quizás, esa manera psicopática de funcionar, quizás sea debido a nuestra propia forma de funcionar, que, no sé, el hombre, ¿no? Como animal, digamos, que necesita vivir en manada, a lo mejor necesita esa jerarquía, y claro, el que llega a la jerarquía, pues es fácil que se psicopatice, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor también hay líderes sanos, también, Eso lo es una, saben, no lo sé. No lo claro, es sé. una pregunta de que yo soy más bien pesimista, en realidad. En ese sentido también pienso que de alguna manera se llega, o sea, como estabas explicándolo tú, ¿no? Que se llega a una jerarquía y a una perversión del poder, porque es que el mecanismo del poder genera más ansias de poder, ¿no? Es como cuando el poder necesita siempre más y más y más poder. El poder, o sea, el ejercicio del poder sobre controlar. Otra cosa es el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, es otra cosa. Digo, es que no es lo mismo. Digo, hay diferentes maneras, pero hace falta mucha seguridad para ser líder y no, y no ser un déspota, ¿no? Es como, y no hay tanta seguridad. Y por otra, o sea, pero no lo sé, porque han existido sociedades que durante mucho tiempo con sus jerarquías, pero que no se han psicopatizado de esta manera, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando lo que hemos hecho nosotros en Occidente y en general, digo ahora ya Occidente y Oriente, como cuando ya generas estructuras de poder, ¿no? Como por ejemplo Hacienda, ¿no? Es como tú generas Hacienda, entonces ya no hay un frente. Tú tienes que pagar Hacienda y nadie se plantea si puedes no pagar Hacienda, ¿no? Es como te fastidia, pero como no es nadie, es impersonal, pareciera que ya no hay un poder. Sin embargo, detrás de Hacienda sí hay unos políticos y digo, ahí sí hay gente que digamos, disfruta de ese, digo, sí que es una especie de feudalismo, ¿no? Pero como ya es impersonal, es como lo hablaba Kafka, es mucho más psicopático, porque ahí sí que no hay ninguna emoción, digo, igual que con la digitalización. Digo, esto lo estamos viviendo ya, ¿no? Cuando se digitalizan los servicios, es que ahí ya no hay nadie, no hay ninguna persona humana a la que apelar para una excepción o para un poco de consideración o para... No hay, es que no existe. Y eso es totalmente psicopático por impersonal, ¿no? Ahí no hay emociones ningunas. Y ya nuestra sociedad está tan estratificada en instituciones que es el golpe perfecto para el poder, porque por una parte no hay frente, nadie las cuestiona, porque son instituciones, y sin embargo están ejerciendo un poder enorme, ¿no? Es como estamos viviendo como esclavos y no somos conscientes, ¿no? Estamos pagando la inflación, o sea, el pequeño eh, mm, ciudadano está pagando todos los problemas que se han generado en otros lugares y ni siquiera nos quejamos porque ¿a quién te vas a quejar? ¿Hacienda? O sea, como, ¿dónde vas a ir a quejarte? Yo no. Y ahí ya desaparece la noción de que hubiera algún poder. Y luego todo esto de conspiración que hablabas, es que son golpes de gracia también. Es como, claro, el poder se tiene que proteger también y cualquier crítica que se le haga la tiene que considerar patológica o peligrosa o equivocada y ahí caemos todos. Yo creo que estos conceptos están como muy instrumentalizados, ¿no? No son inocentes que se hable tanto de conspiración, a la mínima conspiración, fake news, negacionismos, como claro, son parte del poder, parte y además si tú te fijas en los vídeos de narcisistas y de psicópatas y en vez de narcisistas te piensas sociedad o sistema, ves que el sistema aplica exactamente todas estas estrategias sobre el individuo. Es como lo hace todo. Pero como no es nadie, pues no somos conscientes. Y Sí, como sí. además ante él estamos totalmente impotentes, digo, es que es verdad, es que no hay nada que hacer contra eso. Digo, a ver, es que esto es Kafka. Digo, no hay nada más que hacer. Digo, eso ya está ahí, no tiene ningún sentido, ninguna razón aparente, ¿no? Porque sí que, como decías, detrás está el dinero y hay gente que está disfrutando de este poder
obviamente, digo, no, pero no podemos hacer nada. Y luego, en cierto modo, yo no sé si estarás de acuerdo, pero yo en cierto modo, yo muchas veces digo, vamos a ver, pero si nosotros somos capaces de montar estructuras así, si la sociedad al final la montó todos esos estratificados de estructura, que más arriba, más arriba, más arriba, hasta yo sabe dónde, y luego, digamos, nosotros estamos, como tú bien decías, como esclavitos ahí, la gran masa de, pues eso, haciendo cada uno como hormiguita nuestra parte de labor y tal y cual. Luego piensas, a ver, es que claro, no será tampoco un reflejo, porque muchas veces también no me gustaría caer en el error que veo que se cae bastante a menudo, sobre todo en el pensamiento más bien progresista de izquierda, que es el que donde se ha generado ese pensamiento que voy ahora a decir, pero también en el otro lado, da igual, ahí no hay tanto dicotomía política, sino que es una cosa bastante extendida, pero que más que nada lo veo que el discurso lo cogen mucho los de ahí, los de la supuesta izquierda, ¿no? De pensar, la masa es buena, como yo pertenezco a la masa por narices, soy bueno, si soy pobre, aún soy mejor, más bueno aún, y como yo soy bueno, los malos son los de arriba, ¿no? Pero si los de arriba son malos, y de algunos, muchos de ellos provienen de abajo, porque, eh, o provienen a lo mejor sus abuelos de abajo y tal y cual, ¿no querrá decir que los de arriba son un reflejo del de abajo? Es decir, es que nosotros parece como que nos queremos quitar las pulgas, todo el mundo, de que esto, pero es que yo veo, por ejemplo, yo he crecido en barrios muy, muy, muy humildes, ¿no? Muy pobres y tal, muy obreros, más que pobres, donde había que trabajar, vamos, como un negro para poder, digamos, subsistir, ¿no? Y yo me he rodeado siempre de gente de mi clase social, más bien clase social baja, trabajadora, etcétera, ¿no? Y yo no veía tampoco tantas buenas personas ahí. Quiero decir, yo veía mucho aspirante a ser al que acaba con un Ferrari. Quiero decir, y acaba, digamos, dando propina o tirando billetes al que barre. O sea, es decir, que esa mentalidad, digamos, un poco de la dominación, de dominar al otro, de yo soy mejor que el otro y tal y cual, no está ya en la base. O sea, no es la base la que ya está un poquito podrida de esto y luego lo que pasa es que unos llegan y otros no, y el que no llega, digamos, denuncia al que llega, de alguna forma. Claro, eso es Hannah Arendt, digo, eso es claro, digo, Hannah Arendt hablaba de que, o sea, decía que nadie tiene derecho a obedecer, ¿no? Como en realidad los de abajo son cobardes. No es que, digo, no es que cuando te decía antes, igual no me he expresado bien, pero cuando decía antes que el mal está en el poder porque lo puede hacer, porque puede hacer impunemente el mal, no significa que abajo esté el bien, ni mucho menos. De hecho, por esto te citaba Hannah Arendt, porque ella hablaba del tema de la Alemania nazi, ¿no? Y cómo colaboraron, cómo todo el mundo colaboró con el poder, la masa, ¿no? Esta supuesta masa buena que colaboró y luego no se quiso hacer responsable porque solamente cumplían órdenes. Y ella decía, nadie tiene derecho a obedecer. Y esto se ve cuando tú le das poder a la masa, y esto se ha visto en ciertos momentos de la historia, la masa lo utiliza de la manera más vil, ¿no? Esto está... Cruel, incluso Sí, diría. sí, porque yo creo que hay muy poca gente que está, o sea, la liberación de la tentación de ejercer poder es un trabajo, yo creo. Es como que la tendencia humana es a sobrevivir y el poder es una de las grandes herramientas, o sea, el tener poder y ejercer poder. Y no porque no tengas, estás libre, porque no tengas, entre comillas, porque todo el mundo tiene su pequeño ámbito de poder, más que sea tu perro, ¿no? Pero sobre el que puedes ejercer cierto poder. Pero el arte, yo creo, el arte porque es muy satisfactorio liberarte del poder, porque al final liberarte del poder, en la medida en la que puedes liberarte del poder, ¿no? En tu ámbito, porque hay poderes a los que estás sometidos, pero es salir de la lógica del poder, al final. La lógica del poder. Eso me gusta esa De, frase. porque
tanto que se habla de los puestos de poder, ¿no? Para las mujeres o en general los puestos de poder. Un puesto de poder estás sometido al poder de arriba, o sea, eres un esclavo. Y te diría que incluso cuanto más avanzas en la cadena de puesto de poder, más dinero quizás tienes, pero más esclavo eres, porque más tienes que identificarte con metas que ni siquiera son tuyas, ¿no? Y salir, la poca gente, yo creo, porque te digo, creo que esto es un trabajo que sale de la lógica del poder, lo que ansían es que les dejen en paz, ni dominar ni ser dominados, ¿no? Y yo creo que ahí el poder, el vínculo que se genera con el poder se contrapone al vínculo que se genera con el amor, ¿no? En el que nadie cree hoy en día, pero yo sí creo que que te puedes vincular por interés, por amor, por otro tipo con otro tipo no son estrategias, son capacidades humanas, ¿no? No es el poder la única manera de estar en sociedad ni de generar relaciones, pero es la más extendida y es la más efectiva y es la más aparentemente sencilla. Claro, es verdad, con la pasión y con el amor, digamos, por algo, al final te puede matar a otras personas por el amor mutuo a no sé, por ejemplo, a leer, por decir algo, libros, o por el amor Por el interés, ¿no? por interés, exacto. Te interesa a la otra persona y eso es un vínculo y no tienes que controlarla ni eres controlado por ella, ¿no? Mientras que el poder funciona siempre con control. Digo, necesita controlar y necesita controlar cada vez más, ¿no? Eso es a nivel, a nivel del que hablan estos vídeos del narcisismo como a nivel social. Digo, ese es el funcionamiento del poder. Claro. Y tendemos como humanos a eso. Digo, y salir de ahí yo creo que es lo difícil y también difícil de ver, ¿no? Es como mucho más fácil de ver los beneficios que puedes tener si tienes poder que la esclavitud que tienes cuando tienes poder también. Claro. Claro, es que es complicado salir de ese engranaje porque, como bien dices tú, además, el poder o alcanzar el poder, ese supuesto poder, porque en realidad es todo muy, muy falso también, pero bueno, el supuesto poder que se alcanza es como muy rutinante, ¿no? Brilla mucho, ¿no? Tiene mucho brillo, ¿no? Porque de repente se refleja en una casa más guapa, ¿no? En coche más guapo, en un reloj más guapo, etcétera. Entonces, claro, es mucho más fácil para una persona decir, pues esto es lo que quiero, ¿no? Que no empezar a pensar, no, pero es que en el fondo lo que más concreto, ¿no? claro, claro, es mucho más fácil, más concreto. tangible. Es como el ascensor social que llaman, ¿no? Pero a lo bestia, ¿no? Y pam, pim, pam, y claro, y los cadáveres que dejas en el armario y la infelicidad que vas a padecer probablemente una vez que estés ahí, porque te conviertes en esclavo de otros que La son más esclavitud, claro, la esclavitud que... Pues no lo piensas, ¿no? No lo piensas, no lo racionalizas, No concibes otra... No Claro. concibes quizás otra manera de estar en el mundo, más que ser esclavo, ¿no? O dueño. Claro, claro, porque al final, desgraciadamente, el mundo, cuando más duro es, de hecho, y más desencarnado es, y eso se ve mucho justamente, claro, no, yo o sea, no he nacido afortunadamente en sitios tan chungos como puede ser un barrio malo de Sudamérica o de una gran ciudad africana o de cualquier sitio de estos que son, bueno, yo he tenido la suerte de viajar en la India, es brutal lo que ves ahí, ¿no? Por ejemplo, también. Es decir, he tenido la suerte, evidentemente, de no nacer en barrios así, pero el que nace en un barrio así, yo creo que sí que tiene muy difícil salir de esta lógica, porque es que, claro, es que la única manera que ha tenido de vivir es pegar o me pegan, o pego o me pegan, o sea, es decir, claro. o me fastidia o fastidio yo, o sea, que decir, no, es el toma y daca, ese es jungla, claro, o sea, claro. Entonces, la manera de funcionar ahí ya, yo creo que es tan automática que ya es muy complicado a una persona así hacerle ver, no, es que hay una tercera vía, ¿no? O incluso claro. Por eso te digo lo del tema de cuando algo es genérico como estos vídeos, la autoayuda, no tienen en cuenta todo esto, ¿no? Que depende de cómo has sido, dónde has crecido, cómo ha sido tu vida y qué has necesitado, has desarrollado unas maneras de ser. Claro. Y el mundo también, digo, el mundo está cada vez, también el occidental, ¿no? Tomando un camino que dificulta que veamos otras maneras de vincularse, ¿no? También el amor está como muy penalizado, ¿no? Es como, no, todo el mundo lo busca de alguna manera, no, porque las aplicaciones estas de citas no paran de proliferar,
Digo, pero cada vez es más difícil de encontrar porque en realidad las condiciones lo impiden más que lo facilitan, ¿no? Claro. Y Sin mientras que embargo, lo otro... fíjate que hablan de poliamor hoy en mm, día. Hablan de poliamor y hablan de conceptos de esos. Poliamor es la nueva manera de matar el amor. Es como hacerte creer que puedes amar a todo el mundo. Digo, entonces estás hablando de otra cosa, de sexo o de amistad, pero claro, es que ahí el concepto de amor se diluye, creo Claro, yo. es que cómo se puede, es que no Es sé, se complicado banaliza. no van a tener 3 amores a la vez y encima de diferente sexo. Quiero decir, ¿cómo se gestiona esto? O sea, ya es Con más complicado gestionar problemas. una pareja Claro, tradicional. claro, claro. Digo, es que aquí, este es un tema también, un temazo, pero se gestiona, por una parte, también hay una presión a que hay que ser más abierto y hay que ser más poliamoroso y hay que tener muchas relaciones y puede ser, hay gente que necesita mucha distancia del otro, a la que le funciona realmente porque es una manera de no intimar demasiado. Si tienes tres, no puedes tener el mismo nivel de intimidad o va a costar más tenerlo, ¿no? Puedes llegar a conseguirlo también, pero que si tienes una persona, ¿no? Y hay gente que sí que le funciona, es como una manera de no vincularse demasiado, pero luego hay gente que está sufriendo mucho como con la positividad, para conseguir ser más abierto, más poliamoroso y tiene que sufrir los celos como multiplicados por 3, digo, es como eh, es mucha confusión, como mucha y en el fondo siempre en contra de lo que pareciera, siempre hay una intención, digo, esto es algo de lo que yo estoy bastante convencida, pero igual es difícil de explicar, pero de separar más que la sociedad siempre quiere separar a sus miembros. Platón ya decía que a los gobernantes no les convienen los vínculos íntimos entre sus ciudadanos. Porque, esto lo decía yo en un vídeo que hice hace poco, porque un vínculo íntimo con alguien te hace olvidar al poder, te hace ignorar al poder automáticamente. Y la falta de atención hacia el poder es la peor arma, es contra ellos. O sea, el que no interese lo que estás diciendo es lo peor que puede haber. Y Ah, cuando la gente se enamora o la gente genera vínculos fuertes, no dependen tanto del poder. Por eso los psicópatas o los narcisistas lo que hacen es, o los abusadores, lo que hacen es separarte aislarte. Cuando estás aislado, estás al albor del el primer poder que venga, que es en la sociedad, ¿no? Porque no te puedes apoyar no hay nada más, digo, si estás solo y no tienes vínculos íntimos, pues no De ahí, prestarás. de ahí que, claro, hay tanto individualismo, ¿no? En las sociedades. Cuando más capitalista una sociedad, más individualista es, ¿no? Y podría ser por una estrategia, claro, una estrategia, digamos, querida, de alguna forma, de que la gente sea muy individualista, porque así, claro, cuando eres muy individualista normalmente no tienes muchos vínculos, claro, íntimos, ¿no? Ni de amistad profunda con nadie, porque la amistad es la gran olvidada también, ¿no? Porque sí, está el amor de pareja, está muy bien, Claro, la pero amistad luego está la también. amistad entre Claro, semejantes, claro, que la claro. amistad era muy valorada. Tú lees cosas de Grecia y lees, bueno, has mencionado a Platón, etcétera, y ves que la amistad la mencionan constantemente los griegos, constantemente. Mm, Y los claro. romanos también, de una El, forma o de otra. Y además con una carga, la palabra amistad antes tenía una carga muy, muy, muy importante. Es decir, tú lees incluso textos muy antiguos. Fíjate, el otro día estaba viendo yo justamente un vídeo que hablaba de Sumeria, no, de Babilonia, de textos que habían, digamos, extraído, que se hablaba de un rey, ahora no recuerdo cómo se llama este rey, mira que es famoso, porque lo mencionan mucho, incluso en la ah, abogacía. ¿Hammurabi? ¿Puede ser Hammurabi? Sí, podría ser Hammurabi. Tendría que abrir otra pestaña para verlo, pero es igual. El caso es que, bueno, lo puedo abrir mientras hablo, también es verdad, no creo que interfiera, ¿no? mm, A ver, no, no ha interferido en nada, ¿no? Vale, no interfiere. vale. Pues hablaban de la amistad entre dos personajes de una gran epopeya, ¿no?
Y hablaban de la amistad de una forma tan amorosa, de hecho, tan amorosa, que incluso uno comentó en el panel, da igual, mira, no me voy a centrar más en lo que digo que en buscar. Porque el caso es que, digamos, la sustancia está ahí en lo que voy a decir ahora. Hablaban de la amistad de forma tan poderosa y con tanto cariño y utilizando palabras de amor auténtico, que incluso uno en los comentarios dice, pues no serían que serían pareja estos dos, que no serían homosexuales. Y yo, claro, yo le contesté, digo, pero es que a ver, es que la carga, tú lo miras desde el siglo XXI y además con toda la carga ideológica esa que tenéis del woke, digo, a todo le queréis poner etiquetas. No, pero es que la amistad antes estaba concebida de una forma tan potente que ya no se trataba de si homosexual o no, es que tu amigo era casi más importante incluso que tu familia podía ser, o igual de importante que tu propia familia. Es decir, es un concepto que tú no te puedes ni imaginar. Entonces, claro, no le pongas etiquetas homosexual a la amistad antigua, clásica, de la época clásica, o incluso anterior a la época clásica, porque eran vínculos que con una carga emocional, porque antes no había ni radio, ni internet, ni hostias. O sea, entonces piensa que la gente tenía unos vínculos de verdad, o sea, claro, muy fuertes. Entonces, y ahí, claro. Y esos vínculos no tienen nada que ver con el poder del que hablábamos, ¿no? Está ahí, son vínculos porque el otro te interesa. O sea, es como claro. cuando te enamoras también es que el otro te interesa. A lo mejor, perdona, a lo mejor también era un mecanismo de supervivencia, porque de verdad necesitabas estar muy unido a los demás para poder sobrevivir en un mundo mucho más asilvestrado, digamos, ¿no? Es que es un mecanismo de supervivencia, castrado, pero es un mecanismo de supervivencia, porque ¿qué significa sino que seamos seres sociales? Pues que necesitamos al otro para sobrevivir, claro. Pero este tipo de relaciones de amistad genuina, ¿no? En el que el otro te interesa hablar con él, te interesa lo que piensa, te interesa lo que dice, más allá de que, o sea, yo casi remarcaría más este punto del interés, más que el cuidado mutuo, que obviamente viene después, ¿no? Es como alguien que te interesa, automáticamente te vas a preocupar, y que con el que tienes relación, automáticamente te vas a preocupar por él, ¿no? No es, pero la chispa esta de la que hablas, ¿no? El eros, este que puede estar tanto en el amor como en la amistad, ¿no? Eso es lo que lo hace especial y lo que lo diferencia de los vínculos que se generan entre personas que quieren controlar al otro, ¿no? Que quieren tener poder sobre otro. Digo, y esto es muy importante, y sí, yo creo que es un mecanismo de supervivencia, y es algo que se debe de cultivar, ¿no? Y que, por ejemplo, los vídeos de narcisistas seguro que no fomentan, ¿no? Como, sino lo contrario, más bien, es como que desconfía del otro. Y aquí ya decía Maquiavelo, divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás, como divide y esas son verdades eternas, digo, eso no son estrategias que sirvieron para un tiempo, esas son las estrategias que siempre se han utilizado, las mismas, siempre, y que siempre utilizan todo tipo de poderes, siempre son las mismas. Y la contraestrategia es siempre la unión, o había sido siempre la unión. No tanto la información, la unión. La unión, claro. Ahora te ahogan en un mar de información que además la gente no sabe ni gestionar, porque es normal, es que es tanta. Y luego, claro, te tienes que preparar también. Es decir, yo he empezado realmente a entender un poquito el mundo, y humildemente, digamos, a mi medida, etcétera, y a entender un poco todo lo que me rodea, la realidad que nos rodea, con una cierta edad. Es decir, yo creo que a partir de los 30 es cuando empecé realmente a poder decir que ya empezaba a saber un poco cómo funcionaba todo esto, ¿no? Y de los 30 para acá, lo que he aprendido es brutal, y lo que pienso aprender, si puedo, hasta que me deje la cabeza, ¿no? Entonces, digamos que claro, tanta información a tan temprana edad. Por ejemplo, yo veo hijos de amigos míos que tienen ahora 15, 16, tal, ¿no? Y uno en concreto, estoy pensando en uno en concreto que no voy a mencionar, pero si escuchas este vídeo vas a ver de quién hablo, que está mucho en el rollo porque hay otro corriente que es muy para los jóvenes, que es el rollo de constrúyete a ti mismo, ¿no? De una forma autónoma, y les quieren hacer ver además que no les tienen que gustar ni las chicas, es decir, las chicas te van a desviar de tus
de tus metas. Tú tienes unas metas y tienes que ser autosuficiente, hasta emocionalmente. No tienes que depender ni de chicas, ni de padres, ni de nada. Levántate a las 5 de la mañana. Haz esto. O sea, un rollo estoico, pero disciplina. a lo real, ¿sabes? Y disciplina, ¿no? Es como, esto es Disciplina. autonomía, disciplina, estos son los nuevos valores, claro. Bueno, Nada no de son nuevos. fiesta, nada de chicas, nada de tal, nada que te desvíe de esto. Pero es que, claro, eso lo veo tan antinatural. O sea, con 16 años, Dios mío, con 17 años, yo solo pensaba en las chicas. O sea, no tenía otra cosa en la cabeza que las chicas. Tú y la mayoría de los hombres en estado natural, ¿no? Digo, es un momento que aparece ese pensamiento. Digo, claro. Además, con 16 igual no te lo puedes plantear, pero ¿para qué vives? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Perder la niñez? O sea, es también como un menosprecio del presente, ¿no? Es como todo proyectado en un futuro, pero si los mejores años son la infancia y la juventud, digo, ahí es donde lo que estabas diciendo es que ahí se vive y luego se reflexiona, ¿no? Es como, pero esos son momentos de vivir, es como, están hechos para vivir el primer amor, para vivir el primer sexo, para vivir sin pensar tanto y eso te da fuerza. Y luego más tarde, como ya tienes experiencia, ya viene la etapa de reflexionar más, pero al principio es que ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Procrastinando la vida al final. Tantas cosas que se pueden hacer de joven, madre mía. Pues es que aparte de las chicas, pues eso, viajar. Yo me acuerdo que es otra opción. Chicas, viajar y deporte. Y mucho deporte. Quería hacer mucho deporte todo el rato. Y esto me llenaba los días, pero de sobras. Y no tenías tiempo de pensar en chorradas de disciplina, de no sé qué, no sé cuántas. Yo decía, ¿disciplina de qué es? Y cuando eres joven, precisamente es el antimomento de la disciplina. O sea, quiero decir, es un momento de desorden, de hermoso desorden, ¿no? Que lo haces toda la vez, trabajas, pero empalmas para poder ir a trabajar, pero luego te vas de fiesta. Disfrutar, claro, del disfrute, digo que claro. Otra cuestión que nadie reivindica, ¿no? El disfrute. Claro. Como tampoco se habla mucho del disfrute, ¿no? Se procrastina es como la disciplina, el autoconocimiento, el estoicismo, pero ¿y el disfrute? Digo, claro. ¿Para qué es la vida? La dieta, el no sé qué. Y al final, ¿para qué vives? Digo, todo esto es como prepararte para una vida que cuándo va a venir, cuando te jubiles. Exacto. Es decir, es que es alucinante. Y hay mucho de esto, pero mucho. O sea, más de lo que te piensas. De verdad que hay miles, probablemente millones de niños ahora mismo que están en este plan. Pero ¿qué futuro nos espera con esos chavales? Quiero decir, ahora, claro, el padre me decía, el pobre, me decía, bueno, al menos no se está drogando y no está bebiendo alcohol. Digo, ya, pero ¿quieres decir que no sería mejor? Claro, digo, sí. Digo, sí, pero ¿quieres decir que un buen porrete? Para el niño sería mejor seguro, bueno, para el padre no. Para el vídeo. Bueno, a ver, que vale, rebobinamos. Bueno, igual lo evito. ¿Quieres decir que un buen de esto no le sentaría mejor al chaval? Al chaval sí, digo, pero al padre no, pero al chaval sí, es como la pérdida de... Digo, luego también hay una falsedad, porque luego Berlín, por ejemplo, es una ciudad en la que no es así, porque yo conozco mucha gente que no se droga, pero aquí se droga mucho gente muy mayor y con trabajos, es como que la droga al final acaba siendo la manera de buscar el disfrute, porque a lo mejor has tenido demasiada disciplina o has procrastinado demasiado la vida y has perdido la facultad natural de generarlo. Claro, entonces tienes que... Esto es muy importante, ¿no? Muy bien, es que el mensaje, cuidado, porque yo todo eso lo decía en contraste de lo que está haciendo y tal, no, que no se equivoque nadie aquí, que no estoy promocionando yo, porque precisamente, además, me sentiría muy falso de hacerlo, porque yo soy una persona que no he probado, bueno, no voy a decir nunca, porque sería mentira también, pero que las drogas, no las he necesitado. Yo tampoco. Las he probado, porque ese estudio no las he probado cuando era joven. El alcohol también lo he probado, pero no he necesitado ni de alcohol ni de drogas para pasarlo genial. Claro, alcohol sí. No es necesario. No es necesario. De hecho, mira, con este tema, yo pienso, o sea, cuando lo veo en gente de mi edad, es como que todavía necesitan las drogas para disfrutar, para encontrar una fiesta interesante, pienso en eso, que es como
o sea, pienso que creo que yo nunca, o sea, el alcohol sí, digo, yo sí que bebo vino y sí que el alcohol sí que he tomado, pero nunca he probado las drogas y creo que mi tema con no probar las drogas era este temor a no saber generar ciertas emociones de otra manera, o sea, como que fuera demasiado fácil estar alegre o que te interese todo el mundo y no y irme por la vía fácil, digamos, ¿no? Es como porque lo importante no son las drogas, es yo creo la capacidad de generar disfrute, de poder relajarte, de poder cortar el trabajo. O sea, esto que en las sociedades tradicionales tan sano era de la alternancia entre el trabajo y la fiesta, ¿no? Que, que haya trabajo, pero que haya fiesta. Y además que la haya regularmente, para que haya un derroche, un descanso, un disfrute y luego con la resaca vuelves al trabajo y vuelve la disciplina y luego vuelve y así. Pero solo disciplina como que es un mensaje que se vende como dieta, deporte, todo disciplina, ¿para qué? Digo, eso es una preparación. Es una Claro, preparación para algo que nunca llegará, porque vas a perder la capacidad de generarlo y de saber que lo que es. Y se pierde, ¿eh? Digo, yo conozco gente que son incapaces de disfrutar claro, porque no lo han aprendido. claro, claro, claro. Es una desgracia, ¿eh? Es una desgracia. Eso es una desgracia, sí. Y luego otra cosa muy importante también que yo he transmitido en muchos podcasts míos y hoy me gustaría volver a transmitirlo, que no olvidemos, yo por ejemplo, hay un hombre que seguía bastante que se llamaba, porque ya falleció hace poco, Antonio Escotado, Ah, sí, sí. gran especialista de las drogas, Mm. y tal. Y él lo decía, y yo lo digo, y aparte lo he estudiado también antes que estudiarlo a él y después de él y con él también, que no olvidemos que las drogas se utilizaron en el pasado solamente para rituales muy importantes y chamanes y gente muy preparada para tener, digamos, visiones y cosas de cómo guiar a la tribu o cómo aconsejar al jefe de la tribu. Es decir, era una cosa seria. No Mm. era una cosa, digamos, de divertimiento, ni Mm. para divertirse, ni la podía tomar todo el mundo, porque era precisamente algo ritual, sagrado, y si la tomaba todo el pueblo o toda la tribu, era en una fiesta muy marcada, con pautas muy marcadas y para un fin muy marcado. Es decir, no era ese desmadre que tenemos hoy en día de droga igual a ocio. No, 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 no. La droga era algo muy serio, era muy, muy serio y era algo muy ritualizado y muy pautado y servía para algo, ¿no? No era, evidentemente la droga la humanidad la conoce desde siempre, no habéis Mm. inventado nada, ¿eh? Los que vayáis de fin de semana por ahí no creáis que estáis haciendo algo revolucionario, súper moderno, no, no, no. La droga es una cosa súper antigua, más que el cagar de pie. Mm. O sea, quiero decir que es una cosa muy, muy antigua de verdad. Y lo que pasa es que antes era serio, ahora no es serio. Yo creo que es importante puntualizarlo también porque la gente se piensa que esto es juego, pues también, tampoco es así. O sea, quiero decir, era algo extremadamente serio, yo diría. Mm. Y creo que es bueno que lo sepa, ¿no? La gente. No sé Mm. si estás de acuerdo conmigo en este caso. Sí, estaba pensando también que eso que dices de serio o sagrado, ¿no? Que como que eso Sagrado. también se está perdiendo, ¿no? Lo sagrado, qué es lo sagrado hoy en día, ¿no? Que es, digo, todo es banal, el amor es banal, las drogas, la diversión es banal, todo es banal, no hay rituales, es como, está todo banalizado y esa es una de las sensaciones que imperan en las sociedades occidentales de aburrimiento, el hastío y el aburrimiento. Claro. Porque por esta, quizás lo que decías de la sociedad liberal capitalista, ¿no? De que todo está orientado al rédito o al éxito. Digo, y ahí no hay, eso es un agotamiento, de ahí no sale, eso es procrastinar la vida, es como, y focalizarla en bienes materiales o en una perspectiva de futuro y te pierdes la vida, ¿no? Al final todo esto tenía un sentido, ¿no? Lo cíclico también, ¿no? Que hubiese alternancia de ciclos y que ahora es como una línea recta hacia el éxito, ¿no? O no tener huecos en el currículo. Es que hay algunas frases que recurrentemente las oigo en la consulta y que es como, Dios mío, qué presión
tiene la gente hoy en día, como por ejemplo esto de no tener huecos en el currículum, que se vea que la trayectoria tiene un sentido, que va en una dirección, pero a ver, que la vida no funciona así, no debería de funcionar así, ¿no? No, Claro, claro. no es Claro, rectilínea. claro, claro. Es que es brutal, sí, sí, verdad, las presiones que se meten algunos y tal, y la sociedad les lleva a hacer cosas que no tienen, no, no, es que es lo que dices, es que no tiene ningún sentido. Claro, Porque, está funcionalizado todo, ¿no? Es como esto que haces tú de interesarte por esto, por aquello, de leer este libro, de tener tu línea, tu propia línea autodidacta. Eso no es algo que te vaya a recomendar ningún profesor hoy en día, ni nada que se enseñe. Es claro, como, es una carrera para que tenga una salida laboral, para trabajar, para tener un título, ¿no? Para, no por estudiar, no por interés, o sea, ni siquiera eh, utilitario, ¿no? Utilitario, todo tiene que ser útil, ¿no? todo final, para un fin, sí, útil. Fin, Sí. utilitario. Y es Y verdad, ahí se pierde la gracia, ¿no? Porque cuando tú tienes esta línea de pensamiento autodidacta, te guías por el interés, me imagino, ¿no? Por lo que una cosa te va llevando a otra y se te abre un campo de interés y eso es lo mágico y lo que da satisfacción, ¿no? Y el misterio también de la vida va por ahí. Mientras que lo otro vuelvo a decir, es una procrastinación hacia el futuro de algo abstracto que llegará, pero que como no estás aprendiendo lo que es, nunca va a llegar. claro, Te claro. llegará un trabajo, te llegará un sueldo, te llegará unas vacaciones, te llegará una casa, pero igual no la puedes disfrutar. O te estarás preguntando constantemente, ¿es esto todo? ¿Esto es todo? Claro, claro. Es triste, ¿eh? Tiene un punto melancólico esto, estas conclusiones que estamos llegando, porque además lo he visto mucho, lo veo constantemente por ahí Claro, es alrededor. que, digo, también te digo, mira, mentiría si te dijera que no creo que esto es algo general, pero al final yo soy psicóloga y estoy constantemente enfrentándome a estos temas, o sea, como que tengo un sesgo también, aunque por el tipo de trabajo al que me dedico, pero no obstante te digo, yo no creo que sea que la gente que viene a terapia esté peor que la gente que no hace terapia. No, 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 está claro. O sea, no, no, que sí, sí, puedes tener tu sesgo, te entiendo perfectamente, pero claro, es como el que yo, que se está todo el día tocando hierro, pues ve hierro en todas partes, ¿no? Pero no, a pesar de todo, no, no, van mucho por ahí, desgraciadamente van mucho por ahí los tiros. Yo lo veo y no me dedico a lo tuyo, pero es igual. Yo soy comercial, Claro, básicamente, y entonces trato con muchísima gente también. Y ya sabes claro. que la labor de un comercial al final no está muy lejos de la psicología tampoco. Hay muchos psicólogos, o sea, hay mucha labor psicológica, Exacto. peluqueros, barmans, como comerciales, no se me había ocurrido, pero mucho. O Sí, sea, es como, porque al final piensa que tenemos que tratar a la gente y al final intimas mucho con tu cliente y más que yo no, no llevo una peluquería, llevo una cosa que es mucho más compleja, que a veces tengo relación con los clientes durante 3 meses o 4, ¿vale? Hasta que se acabe la operación. Entonces, claro, son operaciones complejas y que requieren una serie de contacto con la gente y al final te enteras de todo, porque al final, lo quieras o no, la gente cuenta cosas y además dentro en sus casas. O sea que, evidentemente que al y ahí final... es donde más aprendes de la gente, con la gente, ¿no? Claro, Cuando más aprendes de eso que nos hace humanos y de que todos lo tenemos, luego cada uno con su historia personal claro, eh, moldeado, pero ahí claro. aprendes a cómo funciona el ser humano, ¿no? Y que busca, que le hace feliz, que añora, que le falta. Y luego está cómo funciona la sociedad y a la que te tienes que adaptar. Digo, entonces, digo Y ahí. piensa que de todos los extractos sociales y además de todas las edades. Es decir, que al final, quieras que no, te dan una especie de bagaje que Mm. evidentemente no está sistematizado ni está, es todo como muy intuitivo, pero sí que es verdad bueno, total, todo eso lo digo para corroborar de que no es solo sesgo lo tuyo, sino que sí que hay bastante, joder, que la gente, a veces, mucha gente se monta unas vidas muy complicadas, señores, muy complicadas, tío. O sea, unas vidas de verdad con unas complicaciones que dices tú, pero tío, pero si lo podrías tener todo y ser más feliz que un 8, ¿y cómo te complicas de esa manera, colega? O sea, es aquello de decir,
¿Cómo te haces una vida tan compleja, tío? Es que Pero porque probablemente no sabes lo que te hace feliz. Es que no es tan fácil, digo, ¿qué te hace feliz? ¿No? Es como es una pregunta que tampoco nadie te plantea. Te plantean cómo vas a tener un trabajo, qué tienes que estudiar, hacia dónde te tienes que dirigir, pero el disfrute, o sea, la pregunta de qué te hace feliz tiene que ver con el amor, con el disfrute, con la amistad, con las relaciones, con el interés en el conocimiento, ¿no? Eso es lo que te hace feliz en realidad, lo que nos haría felices a todos. Eso es lo que nos haría felices. Creo que sí, pero es a todos. Digo, es que esto no es para intelectuales. Digo, esto es algo que todos en potencia necesitamos, lo mismo. Pero cuando has tomado el camino del éxito o de lo material o de la obligación o de lo que no puedes hacerlo, como decías tú, naces en un sitio en el que se trata de sobrevivir, pues has tomado el camino de la supervivencia. Pues es que estás, por desgracia, condenado a sobrevivir. Y esta pregunta ni te la vas a poder plantear. ¿No? Podérsela plantear ya es un lujo, pero incluso en sociedades donde nos la podríamos plantear, ¿no? Hay toda una confusión montada para que no te la plantees, para que funciones. Claro, porque nuestra sociedad, en la teoría al menos, es una sociedad donde te puedes plantear esto y más. Quiero decir, que de alguna forma la tenemos tan bien montada en la sociedad que, hombre, la supervivencia, lo que es la supervivencia, a ver, está bastante garantizada. Quiero decir, normalmente el que nace en Europa occidental, al menos, muchos problemas vitales, por muy humilde que seas, quiero decir, no los tienes, no vamos a engañarnos. Quiero decir, problemas vitales, de vital urgencia, no se te van a plantear, menos que tengas una enfermedad, un accidente, etc. Pero, y por lo tanto, potencialmente todos podríamos llegar a este tipo de conclusiones y a ese tipo de aspiraciones vitales, ¿no? Si no hubiese tanta burocracia, ¿no? No hubiese tanta burocracia que hacer. Digo, aquí entra, está Kafka, que me parece que es el que mejor, claro, si tienes una serie de tareas que resolver constantemente que te impiden hacerte esa pregunta, pues no te la vas a hacer, porque aunque por muy bien que se viva, tienes que estar haciendo la declaración, como estudiando para tener un trabajo. La hipoteca, cómo llego a final de mes, seguro comprar, de la casa, seguro del coche, seguro de no sé qué. No sé el móvil, con las nuevas aplicaciones que tienes que bajar, con todo. Digo, todo te impide llegar a lo que realmente podría, a la pregunta a la pausa y la pregunta de puedo ser feliz, ¿no? No sé quién era el que decía, no sé, me acuerdo si era Baudrillard o quién, era un francés en todo caso, que decía que lo más revolucionario era la contemplación. Lo que justamente todos estos, el mundo virtual impide que tengamos, que es parar, detenerte a poder pensar, la pausa, a poder pensar y reflexionar en el sentido de casi dejar a la mente que piense sola y que llegue a sus conclusiones y que llegue a estos temas, ¿no? ¿Qué necesito, qué no me gusta? Para eso necesitas momentos de contemplación. Y la distracción constante y las obligaciones constantes, la urgencia de resolver problemas, lo que impiden es la contemplación. Claro. De eso se aprovecha la sociedad porque entonces estamos cumpliendo nuestras obligaciones, pero no podemos llegar realmente a pensar. Luego en vacaciones estamos demasiado cansados, ¿no? Si tienes una semana de vacaciones al año o lo que sea las vacaciones que tengas, digo, depende del país, pues solo quieres descansar y desconectar. Digo, no llegas nunca a ese punto de contemplación o de pausa, de meditación, de año sabático, ¿no? De plantearte, bueno, a ver qué hago con mi vida, ¿no? ¿Cómo le doy un giro? Y ahí volvemos al tema del principio, lo difícil que es cambiar, a todo lo que te tendrías que enfrentar, ¿no? Si realmente quieres hacer un cambio, en este caso de vida. Y tanto. Sí, cambio de vida ya debe ser ya de lo más complicado, sí. Porque realmente ahí necesitas una gran pausa, un gran replanteamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todas formas, sí, está clarísimo que todo conspira, más bien para que no lo hagamos, ¿no? Para seguir, ¿no? Es como la lógica del progreso, hay que seguir adelante, ¿no? Sí, hay que seguir siempre y venga, darle.
Pues nada, yo no sé tú, yo creo que lo podemos dejar por hoy, por lo menos, por aquí, porque Vale, llevamos una hora larga, 1 hora y media, fíjate. una hora y media. Madre mía, 1 hora y media me he quedado. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues Vale, mira, perfecto. no, ha estado súper bien y por mí seguiría, porque yo tengo palique para rato, pero por ser aquel Podemos seguir, prudente, por no cansarte. claro, podemos seguir otro día. Digo, claro, aquí se abre cada tema, abre nuevos temas, ¿no? Y más temas que hay. Por mí podemos seguir otro día. Yo encantada de hablar contigo también. A mí me Bueno, gusta divagar también. Digo, perfecto. creo que esto es la mejor manera de llegar a conclusiones interesantes, ¿no? Divagar. Sí, No, como lo haces tú, ¿no? Sin una estructura fija, sin unas preguntas fijas, acabas llegando a sitios donde quién sabe a dónde nos lleva luego a cada uno estos perfecto. pensamientos, ¿no? Si esto se hiciera más, en general, creo que llegaríamos a eso que necesitamos igual, al menos en el pensamiento, ¿no? Luego ya, Igual sí, quién sabe. Yo por lo menos lo encuentro un ejercicio muy sano, muy divertido y a mí me gusta mucho divagar. Y mira, la palabra es bonita, divagar. Yo decía otras cosas, pero no me acuerdo qué utilizaba antes, pero ahora utilizo divagar. Me ha gustado. Pues nada, pues eso, encantado de haberte tenido aquí igualmente. y evidentemente quedas invitada las veces que quieras y pasar Vale, o que podamos, ya iremos quedando, ya iremos claro. Digo, la hablando. próxima, la próxima te invito yo a Pues mi canal. perfecto, yo encantado de ir ahí. Ya me plantearás tú los temas, lo que quieras. Vale, vale. Pues perfecto. Oye, Pues pues la muchas próxima gracias. quedo para ir lo emitiremos en tu canal y en la modalidad que tú quieras y como tú quieras. O sea, estoy abierto a lo que venga. Vale, pues muchas gracias por todo. Lo Hasta la iremos próxima. hablando. Venga, chao, chao. Chao, Cuídate mucho, como digo chao. siempre. A ver,